Más bien, esta clase se va a grabar con la idea de poder compartirla a través de la plataforma Moodle y que ustedes puedan nuevamente ver la repetición de esta clase, o para los compañeros que por alguna razón no pudieron conectarse el día de hoy en este horario. Voy a compartir mi escritorio con ustedes y me avisan si pueden ver mi escritorio. ¿Ahí puede ver mi escritorio? Ya, profe. Sí, profe. Ok, vamos a tratar de ir a la sección en donde íbamos. Ya habíamos visto esta página, lo que es relacionado a los principios de terminación y a lo que es la definición de terminación de pozos. Ya habíamos visto que el ingeniero petrolero interactúa con otras áreas de otras disciplinas, como son los geofísicos, los petrofísicos, los especialistas químicos, fluidos, los administradores, los analistas comerciales que tienen el billullo, que son los que sueltan el dinero para los presupuestos de los proyectos, los ingenieros de yacimientos, etcétera. Esta parte ya la habíamos visto. Vamos a ver los factores que afectan la terminación de un pozo. En esta nota nos dice que los procesos de terminación de pozos se extienden más allá de simplemente la instalación de tuberías y accesorios. También son parte del proceso de terminación la instalación y cementación de la tubería de revestimiento, o la TR, o TR corta de explotación, así como la toma de registros, disparos y las pruebas de producción. Se podría procesos realizados durante la elaboración que afecte a la producción, este tendrá una relación directa en el diseño de la terminación. Todos estos procesos u operaciones que previas a la terminación son un cúmulo de información utilizada por los especialistas en terminación que en función de los datos y de la información que recabada, diseñan o permiten terminar el diseño de la terminación para hacer la mejor propuesta directamente a la terminación del pozo, es decir, cómo se va a terminar, si va a ser un sistema simple de flujo, si va a ser doble, con doble empacador, etcétera, si va a haber un solo intervalo que se va a hacer disparado, si van a ser dos, etcétera. Y con esta información entonces se hace un programa y se hace un diseño primero se hace un diseño y posteriormente un programa para la terminación del pozo. Dice aquí que como la comprensión y entendimiento del desempeño del yacimiento y la producción han evolucionado, también los sistemas y las técnicas puestas en marcha han evolucionado como parte del proceso de terminación. Los primeros pozos fueron perforados en yacimientos muy someros, los cuales fueron lo suficientemente consolidados para prevenir derrumbes superficiales. A medida que los profundidad, los problemas asociados a los acuíferos provocaron o llevaron a considerar el uso de revestimientos y prevenir derrumbes del agujero, lo cual desembocó en la decisión prácticamente estándar de colocar tuberías en la totalidad del agujero, con lo cual se puede disparar selectivamente los intervalos de interés comercial. Las modernas terminaciones están siendo desarrolladas para condiciones más difíciles a mayor profundidad y temperatura,
Esto es entendible a medida que los pozos presentan otro tipo de dificultades, ya sea más profundos, en zonas de alta presión, en zona marina, incluso en pozos ultraprofundos de la zona marina, requieren determinadas terminaciones propias de las condiciones mismas del pozo que nos van a permitir poder explotar, poder producir, hacerlos producir los mismos pozos de manera más eficiente. No dejen de olvidar, no olviden nunca que un pozo petrolero no deja de ser desde su idea, desde su planeación, no deja de ser un negocio. Durante la perforación sigue siendo un negocio la construcción del pozo. Durante la terminación es parte de los elementos que debemos de considerar en el diseño del pozo, que nos va a permitir hacerlos producir y obtener la recuperación de la inversión a través de la venta y la utilización del aceite obtenido del pozo, y la recuperación al mismo tiempo de la inversión, ¿verdad? Este aceite es el que nos va a permitir recuperar económicamente lo invertido. Con los mejoramientos simultáneos en interpretación sísmica y tecnologías de perforación, los pozos pueden ser localizados con precisión para lograr optimización en la producción y conseguir una efectiva administración del yacimiento. Yo recuerdo que y lo he platicado con ustedes, hace más de 10 años, quizá a mis inicios, hace 15 años, en los primeros pozos de perforación, yo escuchaba los comentarios que cuando nos tocaba ir a un pozo exploratorio, yo llegaba a preguntar a los ingenieros de más tiempo, a los más experimentados, ¿verdad? ¿Qué posibilidades había de que encontráramos petróleo en este pozo donde estamos perforando? Ellos siempre me respondían, bueno, mira, normalmente de cada 10 pozos que se perforan, uno o dos, quizá 3, son productores. Eso hace 15 años, cuando yo empezaba a trabajar. Hoy en día, la mayoría de los pozos que se perforan, exploratorios, son productores. Solamente habría que volverlos a clasificar si estos pozos exploratorios productores son comercialmente explotables, es decir, requieren de poca inversión o tienen empuje natural los yacimientos como para que produzcan o dejen o fluya el aceite a la superficie sin invertir un quinto más en el programa. Es decir, solamente conectando el medio árbol de producción, el medio árbol de Navidad, y controlando los flujos para obtener el aceite del yacimiento, ¿verdad? En ocasiones este aceite no fluye como se espera, aunque puede estar en cantidades importantes. Puede ser por muchas situaciones: la baja permeabilidad, la alta viscosidad del aceite, la falta de presión o presurización de los yacimientos, y otras variantes más que hacen que el yacimiento sea flojo, que no tenga muchas ganas de salir, y nos cueste invertir más dinero para permitir que el aceite fluya a superficie de manera comercial. Bueno, dice que existen claros beneficios económicos que se han venido obteniendo con la reducción de los números de pozos que se requieren por métodos convencionales de desarrollo, con la aplicación de nuevas geometrías de pozo. Tenemos diferentes tipos de terminaciones, y esas ya las veremos más adelante. Los pozos horizontales y la tecnología asociada con su terminación poco a poco ha llegado a ser común en varios campos. Estos pozos verticales, voy a permitir utilizar la pizarra. A ver, ahí va. Sí, algunos pozos verticales, por ejemplo, vamos a suponer que este sea un pozo horizontal, va a permitir que en el mismo
haya otras terminaciones, como lo vemos aquí, llamadas, este tipo de terminación o fishbone, es una terminación tipo pescado, fish, ¿verdad? Y en donde existe la posibilidad de obtener producciones de otras regiones, si es que el yacimiento no nos permite explotarlo tal cual, y de alguna manera podamos explotar estas regiones que están marcadas en verde, que a lo mejor no es un yacimiento, no es un yacimiento, ay, ya me salí de la pizarra, a ver, completo, uniforme, sino es en diferentes secciones, por lo que a veces la terminación no puede ser tan sencilla, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, ¿sí están viendo la pizarra? Sí, profe. Sí, profe. Correcto. Podríamos tener nuestro yacimiento así. Y observen ustedes la cantidad de contacto que tenemos dentro del yacimiento. Esto nos va a permitir, a través de unos disparos, ¿verdad?, hacer que el aceite entre por la zona disparada, por el intervalo, y fluya a través del pozo a la superficie. Pero si el pozo no tiene este diseño, esta forma, sino más bien un diseño muy parecido a esto, entonces aquí deberíamos de tener otras terminaciones que nos permitan contemplar la explotación de otras zonas de interés. Es decir, la misma terminación puede cambiar en su diseño debido a las condiciones del pozo. ¿Aquí tienen alguna pregunta? Vamos a regresar al apunte. Ahí pueden ver mi escritorio. Sí, profe. Perfecto. Entonces dice que los pozos horizontales, la tecnología asociada con la terminación poco a poco va a llegar a varios campos. La perforación de alcance extendido a menudo es aplicada en ocasiones de servicios e intervenciones que presentan restricciones severas, y es por eso muy importante un correcto diseño e instalación del equipo a utilizar en la terminación del pozo. En todos los casos, el objetivo es alcanzar una terminación eficiente y segura para lograr las producciones esperadas. Esto solo se alcanza con una cuidadosa planeación y preparación. Bien, aquí vemos una figura en la cual nos muestra un análisis de los costos de un pozo perforado vertical. Es importante decir lo que es un pozo vertical. Lo que podemos notar en esta figura, ¿verdad?, son los rubros que en ella intervienen. Por ejemplo, uno de los más altos es el alquiler o la renta del equipo de perforación, con un 13%, ¿verdad? Las tuberías, que son de acero, que es fierro, que es metal, y que se utilizan en una gran extensión, tuberías de diferentes diámetros, conforme las vamos utilizando, conforme vamos construyendo el pozo, abarca un 17%, si no me equivoco, a un 13% también, al igual que el equipo de perforación. Instalación y desmantelamiento, en donde se utilizan grúas especiales, donde se utiliza una preparación del terreno, quizá la utilización de grava, arena, aplanamiento con equipo pesado, tiempo para llevar el equipo, para desmontar y sacarlo de la pera donde está instalado, abarca un 15%. Los fluidos de perforación, 12%, casi es el mismo costo que el día equipo de perforación.
y la tubería de revestimiento. Y hay otros rubros, ¿verdad? Como la tubería de producción y accesorios, esta es parte de la terminación, que ocupa un 10%, imagínense, en lo que es la terminación del pozo, un 10%. Los registros y disparos, un 8%, esto forma parte quizá de la terminación, entonces 10 más 8 ya es un 18%. Servicios direccionales, eso es durante la perforación, barrenas y núcleos, que esto es durante la perforación. Supervisión, ya un 2%, cementaciones 6%, y todos los demás rubros, pues preparación de la pera, aquí yo pensé que la tenían incluido dentro de la instalación y desmantelamiento, estos, lo que es la preparación de la pera 2%, equipo rentado, logística, personal, otros, campamento, etcétera. Pero ya vieron los rubros más importantes en precio. Es decir, en la planeación de la terminación del pozo, desde la conceptualización hasta la instalación, es un proceso complejo que se compone de varias fases. Ya había yo comentado con ustedes que esta es una especialización y que algunos de ustedes que terminan su carrera de ingenieros petroleros pudieran especializarse en terminación y mantenimiento de pozos y dar este tipo, y intervenir y dar la terminación a los diferentes pozos ya perforados. Y una cosa curiosa, una cosa interesante, los ingenieros de terminación y mantenimiento pudieran tener trabajo para mucho más tiempo, porque el mantenimiento y reparación de los pozos, es decir, cuando se presentan problemas, cuando hay una tubería que colapsa o se fractura, cuando hay necesidad de que, por razones de que se invade de agua el intervalo, hay necesidad de taponarlo y disparar un intervalo más arriba. En fin, esa parte de trabajo va a quedar a la posteridad ya que se haya terminado la perforación en un momento dado. Es decir, el mantenimiento y la reparación de los pozos es algo que se da, es como los automóviles, a lo mejor pudiera suspenderse la fabricación de autos nuevos, ¿verdad? El equivalente a pozos exploratorios, pero los talleres de mantenimiento como lo es suspensión, llantas, frenos, motor eléctrico, etcétera, van a existir aunque no se fabriquen autos, porque los autos finalmente tienen que llegar a uso y el mantenimiento se tiene que dar. Entonces los ingenieros que se especialicen en terminación y mantenimiento pues tendrán actividad. Dice, últimamente la aplicación de la eficiencia técnica de un sistema de terminación visualiza a lo largo del ciclo de vida del pozo los objetivos de la compañía, de donde se determinarán los componentes y la configuración a ser utilizados. Sin embargo, en varios pozos y en campos podría ser similar el éxito de cada sistema de terminación y este debería ser cercano en lo básico a los requerimientos individuales de cada pozo. Por lo tanto, un diseño genérico o procedimiento de instalación debe ser cuidadosamente revisado y modificado cuando sea requerido. Cuando se realizan diseños e instalaciones no optimizados del impacto económico en la terminación, puede ser significativo. Consecuentemente, la importancia de una terminación a partir del proceso de diseño e ingeniería deberá ser metódica y con objetivos bien definidos. Quiere decir que las revisiones a los pozos, a la terminación de los pozos anteriores, puede ser una base de datos útil, importante para los nuevos pozos que se van a terminar. Y lo único que hay que hacer es escoger o ser selectivos en el tipo de campo o de yacimiento que sea muy similar, qué tipo de terminación se hizo y si esta puede ser mejorada que de la anterior para hacer más eficientes los procesos durante la producción del pozo. Dice aquí que retraso en el pago de los pozos o retorno de la inversión es un ejemplo de un diseño de terminación no optimizado. Esto puede afectar el alcance de los objetivos. Esto quiere decir que una mala terminación, una mala decisión, un mal diseño en la terminación del pozo pudiera hacer que el pozo no produzca lo esperado o lo planeado. Quiere decir, por ejemplo, si el pozo se pretendía que tuviera una producción de 1000 barriles diarios
y esta no llega ni a 300 debido a la mala decisión en la terminación, obviamente los 300 barriles por día no van a reflejar el retorno de la inversión tan rápida como si fueran 1000, o sea, 3 veces más rápido, y entonces esto afecta obviamente en los presupuestos y no haber cumplido los objetivos del pozo cuando se perfora. La metodología en el diseño de una terminación es la siguiente: el establecimiento de los objetivos y las bases del diseño, la determinación del óptimo desempeño del pozo, el establecimiento de la terminación conceptual desde aquí, desde las aplicaciones del software que son empleadas para diseñar o poner o hacer la simulación de la terminación y pronosticar las situaciones posibles que puede proporcionar la revisión de la estrategia, es decir, cuánto tiempo va a estar produciendo, por cuánto tiempo nos va a estar siendo productivo y estaremos haciéndolo explotar al pozo, ¿verdad? Desarrollo detallado del diseño de terminación, la planeación de los componentes asociados, esto también es importante, qué fierros vamos a ocupar, qué servicios vamos a hacer, si vamos a requerir de alguna estimulación, si vamos a hacer algún fracturamiento, etcétera. La preparación del terreno dentro y fuera de la localización, la instalación y la evaluación. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes, en lo que llevamos mencionado sobre las terminaciones de los pozos? ¿Algún término que no, o algún concepto que no hayan comprendido? Todo bien, profe. Ok. ¿Qué fuentes de información tendremos entonces para seleccionar la terminación apropiada? Aquí está. Estos son algunos ejemplos. Tenemos parámetros del yacimiento, características de la roca, ¿verdad? Los fluidos a utilizar, los fluidos de terminación. Dicho sea de paso, y a manera de volverlo a repetir, no sé si lo comenté, pero los fluidos de terminación no son los mismos que los fluidos de perforación. Los fluidos de perforación tienen ciertas características físico-químicas que nos van a permitir la estabilidad del agujero, acarrear los recortes, la limpieza del agujero, etcétera, etcétera. Y los fluidos de terminación pues, nos van a proveer otras características, por ejemplo, baja corrosión a las tuberías, también puede darnos estabilidad del agujero, apoyarnos para que la tubería no colapse, etcétera. Tenemos entonces los demás elementos o fuentes de información de lo que es la terminación de un pozo. Vamos a revisar rápidamente algunos parámetros que deben ser considerados en esta terminación. Con relación al yacimiento, dice que la información acerca del yacimiento puede ser obtenida de los programas de evaluación de formación y del yacimiento, tales como núcleos, pruebas y registros geofísicos, y la de los pozos de correlación. Comúnmente tales datos serán integrados por un ingeniero de yacimiento para construir un modelo del yacimiento. Esta es una especialización de un ingeniero petrolero, ingeniero de yacimientos, que a través, este ingeniero de yacimientos, un ejemplo de él, es el ingeniero Dorta. Él es especialista en la caracterización de yacimientos estático y dinámico. Él, a través de su preparación académica, la experiencia que tuvo en el campo, se especializó como ingeniero de yacimientos y pues es prácticamente la especialidad del ingeniero Dorta en esta sección, aprovechando este párrafo que estamos revisando, ¿verdad? La estructura del yacimiento en lo que se refiere a su continuidad y a los mecanismos de empuje de producción son fundamentales para el proceso de producción en cualquier pozo. Es muy importante porque aquí en este paso se toman grandes decisiones. Los parámetros del yacimiento que se pueden comentar son los siguientes. En cuanto a las fronteras y límites del yacimiento, es decir, la parte externa, la parte ya, la orilla del yacimiento, puede ser la trampa estructural, la trampa estratigráfica, los acuñamientos y los contrastes de permeabilidad. En cuanto a la estructura del mismo yacimiento, la parte interna, la continuidad,
las barreras de permeabilidad y la isotropía. Aquí tomen nota, por favor. Me van ustedes a investigar esta palabra, qué es isotropía, y me van a dar su significado en la siguiente reunión. Vengamos. De los mecanismos de producción, o sea, la presión con la que el fluido o el aceite va a fluir, el gas en solución, que también influye en el traslado o la transportación del crudo hacia la superficie, la capa de gas, ¿verdad?, que es la que nos va a permitir tener un contraste de presiones dentro dentro de la cúpula del yacimiento que está explotando. La combinación de todas estas partes y la inyección artificial, que es un sistema, un mecanismo artificial para ayudar al bombeo, ayudar a la extracción del crudo. Y algunos parámetros físicos como el tamaño de roca, la forma, la altura, la presión y la temperatura. Algunas propiedades de la roca son importantes, ¿verdad? Algunas propiedades mismas, intrínsecas de la roca, como es la porosidad, la permeabilidad, la distribución del tamaño de poro, la saturación de fluidos, el tamaño de grano de poro y la mojabilidad. Este concepto también anótenlo, por favor. Me van ustedes a investigar en sí técnicamente qué es la mojabilidad. La mojabilidad, ¿ok? Y finalmente tenemos lo que es la composición de la roca, su composición mineral, la contaminación, que agentes contaminantes rodean a esta roca, su contenido de arcilla, que es importante determinar. A medida que la cantidad de arcilla incrementa, recuerden ustedes que la arcilla tiene interacción con el agua, que al contacto la arcilla con el agua, la arcilla se hincha, se dilata, ¿verdad? Los movimientos finos se refiere a los granos más pequeños que pueden taponar los poros de la salida del yacimiento, perdón, de la salida del aceite. Y el material cementante, que también hace una especie de taponamiento, al igual que los materiales que forman sales, ya que estas sales pueden reaccionar con algunos fluidos utilizados durante la terminación de los pozos. La presión de yacimiento es el parámetro clave en la capacidad de producción de los pozos fluyentes. Si la presión del yacimiento llega a ser insuficiente debido a las caídas de presión, particularmente la presión hidrostática del fluido producido y las pérdidas por fricción, entonces será necesario instalar algún sistema artificial de producción. Ya algunos de ustedes los conocen, los sistemas artificiales de producción neumáticos, los mecánicos, y algunos otros que ya han visto en su clase. No sé si tengan ahorita la clase de sistemas artificiales de producción o ya la tuvieron en el semestre pasado, no lo recuerdo. El conocimiento del futuro comportamiento de los pozos, el cual se puede estimar a partir de un análisis nodal, que esta es una técnica empleada considerando las pérdidas de presión de toda la cadena, de todo el trayecto, desde el yacimiento hasta las fronteras del mismo, la introducción al pozo, el trayecto sobre el mismo pozo, es decir, un trayecto de una subida vertical, llegar al medio árbol de producción, de ahí su viaje por una tubería horizontal, que son todas las tuberías que llevan al crudo hacia los equipos de separación, el mismo equipo de separación, y todos esos elementos que conforman o que nos permiten hacer un análisis nodal son información muy importante durante el análisis y el estudio de la presión del yacimiento, y deberá considerarse en la selección del equipo de determinación. Si esto es tomado en cuenta, es posible que algunos trabajos de reparación sean muy fáciles y necesarios. El cambio en la presión de yacimiento está relacionado con la producción acumulada, más que con el tiempo, y también el mecanismo de empuje influye ampliamente en este comportamiento. Los pozos inyectores dan su plan de los mecanismos de empuje, como son la expansión, gas disuelto liberado, capa de gas o empuje hidráulico. La inyección de agua es más común, pero también puede inyectarse gas.
Las características de la roca y el tipo de fluidos del yacimiento influyen directamente en la terminación, especialmente con respecto a la capacidad de flujo en los pozos. Por eso es importante que el tipo de estimulación a utilizar deba ser analizado considerando qué clase de problemas pueda solucionar dicha estimulación. A continuación se mencionan algunos de los parámetros que tienen mucha importancia en la terminación de un pozo. Perdón. La naturaleza y composición de la roca, el grado de consolidación del yacimiento, la temperatura del daño a la formación del yacimiento, la penetración del daño a la formación del yacimiento, un yacimiento con un aceite altamente viscoso y de alta densidad es como si quisiéramos mover a un chamaco de 140 kilos, ¿verdad? Nos va a costar mucho trabajo, pero un aceite ligero y con baja viscosidad es como si quisiéramos empujar, vamos a poner a una muchacha que pesara, si acaso 60 kilos, más fácil la movemos, hasta la cargamos, ¿verdad? Esto es muy importante que ustedes lo consideren, la viscosidad de los fluidos. Los fluidos corrosivos y sus propiedades tóxicas como el H2S, el CO2 y otro tipo de gases que pueden influir, y la tendencia de los fluidos producidos a formar emulsiones o generar depósitos. Recuerden ustedes que la depositación en tuberías lo que va a hacer es acumularse esta depositación en las tuberías, reduciendo el diámetro de las tuberías y disminuyendo el flujo o impidiendo el flujo libre de cualquier aceite dentro de las mismas, ¿no? Entonces, muy importante. Algunas características de los fluidos producidos. Dos condiciones relacionadas con las propiedades químicas de los fluidos producidos podría afectar las calidades físicas del componente de la terminación y sus accesorios. Estas son las depositaciones químicas, parafinas, asfaltenos, etcétera, y la corrosión química o pérdida de peso y degradación de los materiales. En esta foto vemos la depositación por asfaltenos. Vean ustedes la reducción del diámetro interno de la tubería, ¿no? Más de la mitad en algunos casos. Toda esta depositación impide el flujo libre de los crudos. Y esta otra, el taponamiento entre poros. Los poros son las esferas oscuras, ¿verdad? Perdón, estos son los granos. Los poros vendrían siendo las partes intersticiales o las partes libres entre poro y poro, y estas, de acuerdo a las incrustaciones, ya sea químicas, orgánicas, minerales, las van taponando y el paso al aceite va disminuyendo, es decir, los espacios libres. Una explicación más que nada ya de una figura, ¿verdad? Así, sabemos que los yacimientos se clasifican típicamente en 5 tipos, según el fluido hidrocarburo que contienen. Y esto se ilustra en la figura 2.13. Vamos a verlo rápidamente. Aquí tenemos el aceite negro. Esta es su representación gráfica. El aceite volátil tiene otro gráfico. Esto lo pueden consultar en sus apuntes de manera adecuada. El gas retrógrado, el gas húmedo y el gas seco. O sea, yacimientos 100% gasíferos de gas. Dentro de las operaciones de construcción del agujero, los factores de construcción que podemos mencionar se categorizan en las siguientes fases. Lo que es la perforación, los procesos requeridos para perforar, las pruebas y núcleos, que son la adquisición de mediciones del agujero,
y la preterminación por estimulación o tratamiento, que son operaciones antes de hacer la terminación final del agujero, es decir, son una preparación previa a la terminación. La desviación o perfil del agujero puede tener un impacto significativo en la terminación, la perforación y sus operaciones asociadas, como por ejemplo, las cementaciones deberán ser realizadas en la zona productora con un cuidado extremo. Para ello, es aplicable diferentes técnicas digitales que nos hacen una simulación de las características o las condiciones dentro del subsuelo, y esto permite predecir algunos fenómenos y algunas situaciones que pueden ocurrir durante las operaciones de terminación o incluso las de perforación, y que pueden ser evitadas. Por eso es importante la utilización de herramientas digitales para este tipo de pozos. Vamos a ver el punto sobre la instalación de los aparejos de terminación. Las etapas que marcan el principio de estos trabajos u operaciones son conocidas comúnmente como programa de terminación. Se han tenido bastantes trabajos de preparación, diseño y evaluación antes de que las tuberías y accesorios de la terminación sean seleccionados. Con todos los datos de diseño reunidos y verificados, se inicia la selección de los componentes de la terminación, los procesos de ensamble e instalación de los diferentes tipos y aparejos, existiendo principalmente los siguientes. Tenemos la terminación o pozo convencional, donde se coloca con 2 viajes. La integral se coloca en un viaje, y la tuba inglés, que es una terminación sin tubería de producción. A esta fase de la terminación se le carga gran importancia, ya que toda la eficiencia del sistema de terminación depende de la propia selección e instalación de los componentes o accesorios. Y dentro de los componentes, en general los componentes de una terminación están categorizados como componentes primarios de la terminación y componentes auxiliares de la terminación. Los componentes primarios son considerados esenciales para que la terminación del pozo funcione tan segura como se ha diseñado. Algunos componentes incluyen el cabezal de producción, el aparejo de producción, las válvulas de seguridad y empacadores. En aplicaciones especiales, por ejemplo, en sistemas artificiales, los componentes necesarios para que el sistema artificial funcione como se diseñó también se consideran componentes primarios. Para el caso de los componentes auxiliares, tienen la función o capacidad de proporcionar un alto nivel de control y flexibilidad del sistema de producción. Por ejemplo, la instalación de niples y accesorios de control de flujo que pueden ayudar a mejorar la seguridad y control. Varios tipos de accesorios son variables, con variables grados de importancia, también pueden ser instalados para permitir una gran flexibilidad en la terminación del pozo. Los fluidos de terminación a menudo requieren un procedimiento especial de manejo y mezclado. La selección definitiva de los componentes y los fluidos de terminación deberán proveer un balance entre simplicidad y flexibilidad. A continuación se mencionan los componentes de la instalación del aparejo de producción que se debe tener en cuenta al momento de diseñar un plan de terminación. Hablamos ya de los componentes primarios, como el cabezal, el medio árbol o árbol de válvulas o el árbol de Navidad, las tuberías de producción, empacadores y válvulas de seguridad. Los fluidos de terminación, que pueden ser fluidos de terminación, fluido empacador, fluido para disparos o fluido para inducir o arrancar el pozo. Dentro de estos fluidos para inducir o arrancar el pozo, se considera el más importante el nitrógeno, ya que con una mezcla de aire y agua minimiza al máximo la columna hidrostática del pozo, haciendo las veces de un sistema de vacío, de succión, y haciendo que el pozo, al tener este vacío, sea como una aspiradora
origine el recorrido del aceite por el yacimiento y la entrada al pozo para fluir en él. Entonces, vamos a verlo en una... Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, profe. Vamos bien. Correcto. Gracias a Dios no hemos tenido tanta interrupción por internet. Bueno, esto lo hacemos a un ladito. Cuando hablamos de inducción, me refiero, perdón lo derechito que me voy en mi dibujo, no tengo otra manera de hacerlo más derechito, pero ustedes lo entienden. Vamos a suponer que esta sea nuestra tubería de producción. Tendría que hacer la parte interna de la tubería. Vamos a suponer que es así. Vamos a suponer que está terminado en agujero descubierto. Y este fluido que está en la formación o que está en el yacimiento va a tener que fluir al interior del pozo. Aquí dentro tenemos un fluido de terminación, pero si nos genera una hidrostática que impida que el flujo del aceite dentro del pozo y que pueda subir a superficie, lo que habría que hacer es inyectarle o cambiar este fluido, quizá por un fluido a base de nitrógeno. En el momento de inyectar nitrógeno a la columna, obviamente estamos desplazando el fluido, vamos a suponer que sea agua salada, el fluido de terminación, vamos sacando la verdad y vamos sustituyéndola por nitrógeno, y entonces dentro del pozo nos queda una mezcla de agua salada con nitrógeno. Obviamente, si originalmente teníamos una densidad vamos a suponer, originalmente tendríamos una densidad de 1.10 gramos sobre centímetro cúbico. A lo mejor con la introducción del nitrógeno, esta densidad pudiera bajar, no sé, hasta 0.40 gramos sobre centímetro cúbico. Y entonces vean, la columna hidrostática que nos ofrece esta densidad y esta otra, seguramente es enorme, ¿verdad? Es grande, varía considerablemente, y lo que va a hacer un efecto como de aspiradora. Y entonces estos fluidos que vemos aquí no van a tener una barrera, no solamente no van a tener una barrera, sino que a lo mejor hasta van a ser como jalados para entrar por la diferencia de presión y empiezan a fluir hacia la superficie. Esto es lo que hablamos o a lo que nos referimos cuando decimos que estamos induciendo un pozo. ¿Queda claro? Sí, profe, muy claro. Ok, vamos a continuar con el texto.
¿Ahí ven mi escritorio? Sí, profe. Ok. En el siguiente punto hablamos sobre iniciando la producción de pozos. Existen 3 etapas asociadas con esta fase del proceso de terminación, y las cuales son el arranque del pozo, la limpieza y la estimulación. Vamos a revisar brevemente en qué consiste cada uno. Los procesos de iniciación de flujo y establecimiento de la comunicación entre el yacimiento y el pozo están asociados con las operaciones de disparos. Si el pozo es disparado sobre balance, entonces el programa de iniciación de flujo y limpieza podría ser tratado como procedimientos separados. Sin embargo, si el pozo es disparado en una condición de bajo balance, los procedimientos de iniciación de flujo o producción de limpieza se comenzarán inmediatamente después de los disparos. Mientras la presión diferencial entre el yacimiento y el pozo podría ser suficiente para producir bajo balance al tiempo de los disparos, la presión del yacimiento debe ser lo suficientemente alta para poder desplazar los fluidos del fondo del pozo hasta la superficie. Si la presión del yacimiento no es suficiente para lograrlo, se deberá tomar las medidas para aligerar la columna del fluido, típicamente con un gas o circulando con un flujo de menor densidad, el caso que les acabo de explicar en la pizarra. La preparación de estas eventualidades son parte de los procesos del diseño de terminación. Los gastos y presiones utilizados en esta etapa o ejercicio de control durante el periodo de limpieza del pozo tienen la intención de maximizar el retorno del fluido de perforación y terminación, además de los recortes o detritos de la formación. En algunos diseños de terminación se realiza un tratamiento inicial de estimulación en esta etapa. Antes era común usar un ácido de limpieza enfrente de los disparos para la reducción del daño. Sin embargo, los disparos bajo balance han llegado a ser más utilizados y populares, por lo que la necesidad de este tipo de tratamientos de limpieza ha disminuido. A continuación, se enlistan los principales factores a tomar en cuenta en el programa de terminación al iniciar la producción de un pozo. Inducción de flujo, levantamiento con gas, inducción con nitrógeno, tenemos la parte que hemos estado comentando, y la circulación con fluido ligero, es decir, quizá no nitrógeno, a lo mejor es suficiente con meter un fluido de baja densidad, como puede ser un fluido espumoso o el mismo diésel, ¿verdad? Un programa de limpieza, es decir, gasto inicial e incremento del gasto, programa de evaluación y prueba de tratamiento prueba, es decir, limpiar el pozo, hay que tenerlo lo más libre. Lo que se refiere a la estimulación, tenemos lo siguiente: existen 4 categorías de tratamiento de estimulación, los cuales deberán ser considerados necesarios durante el proceso de determinación de un pozo. La primera categoría es la limpieza del pozo, después la apertura o lavado de disparos, el tratamiento de estimulación matricial para un área cercana al pozo y finalmente el fracturamiento hidráulico. Son considerados estos operaciones de estimulación del pozo. Los requerimientos o preferencias para mantenimiento a los pozos deberán ser considerados durante el diseño del programa de terminación. Con sistemas complejos de terminación, la factibilidad y respuesta del servicio también deberá ser consideradas. La geometría del pozo y las dimensiones de la terminación determinen los límites convencionales del equipo de línea de acero, equipo de línea cable, tubería flexible o servicios de snooping en cualquier aplicación. La mayor parte de las terminaciones generalmente se realiza con una línea de acero y con tubería flexible. La línea de acero provee, hagan de cuenta, como un cordón en la pesca, ¿verdad? Introducir materiales, introducir algunos accesorios, equipos dentro del pozo como colgados, como si estuvieran entrelazados y nada más para bajarlos al pozo. Y la tubería flexible, esta nos permite inyectar, por ejemplo, nitrógeno. Esto se hace por etapas. Se baja la tubería flexible. Creo que aquí tenemos una foto en estos apuntes de una tubería flexible. A ver.
Ay, no, no está. Bueno, déjenme ver si rápidamente tenemos una imagen en, en nuestro buscador de internet. Imagen de una tubería flexible, pozos petroleros. Aquí está. Para la zona terrestre, este es el tráiler, ¿verdad? Aquí está la cabina del conductor, algunos sistemas de impulsión o de arrastre de la tubería, la cabina, en donde están los ingenieros que controlan, y este es el carrete donde se desenvuelve la tubería. Este siente la tubería enrollada, y aquí pasa a través de un cabezal o carrete que lo va llevando, que lo va orientando e introduciendo al pozo. Aquí ya no se ve la introducción del pozo, aquí esta toma es solamente externa. Aquí se ve la tubería, es delgada, es de creo que un 16avo, un octavo, y esta se introduce al pozo. Sí, adelante. ¿No se ve? Ah, por la pantalla, maestro. Ok, ahorita la refrescamos, permítanme. Ahí ya se reflejó, ya se ve la pantalla. Sí, profe, ya. Sí, profe. Bueno, este dibujo se ve un poquito más, a lo mejor más claro. Aunque no es un equipo de tubería flexible como tal, nominal, parece nada más una tubería ahí. Nos muestra, ¿verdad?, que cruza, viaja por dentro del pozo, y esta tubería es hueca, es una tubería flexible como una tubería de gas, de esas que ustedes ven, delgada, de 1 pulgada, un 16avo, creo, 1 pulgada, un octavo, no recuerdo cuál es la medida, una 3/16, creo, no recuerdo bien. Baja hasta el fondo y es conectada a través de un equipo de alimentación de nitrógeno, y entonces cuando ya está en el fondo, se empieza a inyectar nitrógeno en el fondo, un volumen, se para de inyectar, se levanta la tubería 100 metros, se vuelve a inyectar otra dosis de nitrógeno, y así le llaman así la inyección o inducción del pozo por etapa, por estaciones, le llaman, por estaciones. Y la tubería flexible va inyectando nitrógeno por estaciones, es decir, por intervalos. Una de las fotos más representativas, fue creo que la primera que vimos en zona terrestre. No sé si esta nos ayude a ir a una foto más grande. Ahí está. ¿Sí ven el tamaño de la foto, verdad? Un poquito más. Y vean, esta es la cabina. Aquí están los ingenieros de tubería flexible. De hecho, hace poquito estaba viendo que estaban necesitando ingenieros de tubería flexible. Creo que es Schlumberger, no sé si Waterford. Tienen los equipos, las compañías. A veces hace falta personal. Este es el carrete donde está embobinada la tubería. De aquí se va desembobinando, de aquí se va controlando. Aquí no se ve la tubería, pero aquí va. Por aquí se conduce y baja al pozo. Aquí ya está entrando al pozo. Ahora vamos a ver si
Esa es otra cosa. Bien, esa es otra cosa. Ya, hasta donde es la comprensión de la tubería flexible, espero que hayan ustedes observado algo interesante, ¿verdad? Bueno, ahí ¿me siguen escuchando? Sí, profe. Ok. Dice aquí que el propósito de la perforación es el de explotar, producir hidrocarburos e inyectar fluidos en los yacimientos. El pozo proporciona un conducto para el flujo de fluidos del yacimiento a la superficie o viceversa en caso de tratamientos o pozos inyectores. Cierto equipo o varios accesorios deberán ser colocados y manejados en el pozo agujero, así como procedimientos deberán ser utilizados para controlar el flujo de fluidos. Este equipo, accesorios y procedimientos necesarios en la instalación son generalmente conocidos como terminación del pozo. De manera general, cualquier terminación de pozo cae dentro de los siguientes tres tipos: terminación en agujero descubierto, terminación en agujero revestido y terminación en tubería ranurada o no cementada. Cuando la terminación es en agujero descubierto, obviamente no hay, vean, hasta aquí, de aquí para acá arriba está cementado y hay una tubería de revestimiento. Ya en el fondo no la hay y directamente aquí se realizan los disparos y entonces la zona productora, el aceite, se introduce al espacio hueco o donde está el agujero descubierto y empieza a fluir hacia arriba. Hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, una de las ventajas es su costo. Es más barato terminar así el pozo. Aquí está. Operativamente sencilla y de bajo costo. Se obtiene fluido en 360 grados, porque es a toda la periferia, a todo el círculo del pozo descubierto. Y se tiene un buen acceso a las fracturas del yacimiento. Pero ¿cuáles son algunas desventajas? Son las siguientes. El enjarre debe ser lavado o podría afectar la productividad. El enjarre generado o provocado por el fluido de perforación es una capa en la superficie interna del hueco, del agujero descubierto, que hace las veces como de dar estabilidad a las paredes y evitar su desmoronamiento. Entonces, al formar esa capa, primero hay que lavarla con otro fluido para eliminarla y dejarlo más delgada o prácticamente diluida esa capa de enjarre. Los fluidos deben pasar por la o las zonas dañadas. No se tiene protección contra el colapso del pozo. El pozo podría desmoronarse y taponarse, ¿verdad? Por un desbalance o inestabilidad del mismo pozo. No se pueden aislar zonas y solo se pueden usar las formaciones bien consolidadas, es decir, en formaciones de calizas y dolomías. Se presentan problemas en los contactos gas-aceite y agua-aceite. Esas serían algunas ventajas y desventajas. Este tipo de terminaciones usualmente se utiliza en formaciones con baja presión donde el intervalo de aceite es considerablemente grande. Aunque varios pozos terminados de esta manera están todavía operando hoy en día, este método de terminación ha sido superado por las terminaciones con tubería de revestimiento de explotación o de agujero entubado, como se le conoce actualmente. ¿Cómo es la terminación en agujero revestido? Pues se coloca una última tubería de terminación
la cual tiene que ser disparada, ¿verdad? Con cargas, perforada a través de los disparos. Y entonces el crudo o el aceite proveniente del yacimiento productor entra por esos orificios, esas ranuras perforadas por los disparos, y entra al pozo. Veamos cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas: no es necesario lavar el enjarre. Los disparos atraviesan la zona invadida. Se pueden aislar zonas, es decir, se pueden introducir empacadores, para aislar zonas. Se pueden producir varios intervalos de interés, es decir, se pueden hacer productores 2, 3 intervalos simultáneamente. Mejorar la integridad del pozo al cementarlo de forma adecuada, es decir, está totalmente estable, bien construido el pozo y no habrá derrumbes ni colapsos. Eso teóricamente, ¿verdad? Se tiene una protección contra el colapso, aquí lo dice. Es aplicable en cualquier formación, da control sobre los problemas de los contactos gas-aceite y agua-aceite, y da cierto control sobre las arenas en el pozo. Recordar que las arenas se empiezan a trasladar a la zona de transporte, llegan a taponar, llegan a tapar por la cantidad de arena que puede ser desplazada. Algunas desventajas: es más difícil de manejar operativamente y más costoso. Es una operación pues que requiere la introducción de una TR, ¿verdad? Ya sea de colgada, un liner, o una tubería, una TR hasta la superficie. Se requiere más tiempo de trabajo antes de poner el pozo a producir en las operaciones de la introducción de esta TR. El flujo del yacimiento al pozo es más limitado y se genera un daño extra al utilizar los disparos. La siguiente terminación que tenemos en pozos verticales y convencionales sería la terminación con tubería ranurada no cementada. Esta tubería ranurada no cementada es una tubería que ya tiene orificios desde su origen, se cuelga dentro en la última zapata, se utiliza un empacador y al ser ya ranurada ya no se realizan disparos. Vamos a ver cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Bueno, aquí la manejan de manera de tabla comparada. Esta es una tabla de terminación de agujero revestido y descubierto. Permítanme, a ver si está esta tabla. Híjole, no la tengo esta tabla, pero bueno, sus ventajas obviamente ya no se realizan disparos, requieren poco menos de costo que las terminaciones con tubería revestida. Son a 360 grados la producción. Puede ser taponada por la arena, lo que requeriría de lavados de mantenimiento por lavado frecuente, etc. Después vamos a ver el tipo de terminación de pozos relacionada a la tubería y a los empacadores que son utilizados. Dice: en ocasiones se puede tener varias zonas productoras en un mismo pozo a diferentes profundidades. También se puede presentar el caso de que la formación tenga un gran espesor y no sea factible disparar todo el intervalo. En cualquiera de estas situaciones se suele ocupar una terminación sencilla selectiva, la cual permite explotar en más de un intervalo al mismo tiempo. Y esta es la figura, vamos a revisarla. Este es una tubería revestida. Se utilizan un empacador superior y un empacador inferior. Se aíslan 1, 2, 3 zonas dentro del pozo. Tenemos una válvula de circulación que nos permite cerrar o abrir según lo requerido. Y tenemos 2 intervalos disparados. Selectivamente podemos hacer que ambos fluyan a la vez o que uno solo fluya, dependiendo si la válvula está cerrada. En cuestión de la terminación doble, las terminaciones dobles tienen su aplicación cuando los yacimientos múltiples intervalos serán puestos a producción desde un mismo pozo. Entonces, 2 aparejos de producción y al menos 2 empacadores de producción son incluidos. Y vamos a ver la foto. Aquí se introducen 2
tuberías de producción, 2 aparejos de producción. Una controla al intervalo intermedio, que lo vemos. Y otra línea, otra sarta de producción, la larga, una sarta larga y una corta. La sarta larga llega hasta el intervalo el de más de fondo y lo comunicará. Aquí tenemos una camisa deslizable, es decir, podemos cerrar el paso y solo permitir el flujo de nada más de uno de los intervalos disparados. Entonces, podemos decidir y controlar por 2 tuberías de producción al fluido productor. Dice, actualmente muchos pozos horizontales están siendo terminados con la sección horizontal en agujero descubierto, con tubería cortada, ranurada en la sección del agujero abierto y otros con terminación seleccionada de empacamiento de grava. A la fecha, la utilización de tuberías de revestimiento, empacadores de producción, camisas u otros accesorios han sido limitados debido a que poco a poco la tecnología ha ido avanzando en proveer un sello mecánico o hidráulico en la junta o en el área entre el agujero vertical y el inicio de la sección horizontal. De hecho, es una manera de decir, la tecnología viene a irnos proporcionando cada vez mayores ventajas en la utilización de estos accesorios. Cuando hablamos, por ejemplo, de uno de los elementos más importantes, que son los empacadores sabemos que son dispositivos que son corridos sobre o un conjunto con el aparejo de producción. Podemos tener empacadores permanentes, fijos o recuperables, aquellos que pueden ser nuevamente sacados, extraídos y nuevamente instalados en otra sección. Dependiendo de las circunstancias y del diseño del pozo, se elige uno u otro. Los empacadores son utilizados por una gran variedad de razones en la terminación de un pozo. Algunas de estas razones serían para proteger la tubería de la presión del yacimiento, para proteger la tubería de los fluidos producidos, para aislar zonas con daño o perforaciones recementadas y para mantener un fluido tratado en un espacio anular. Aquí hay una imagen sobre las funciones de los empacadores. Ya la van a tener oportunidad de revisar con más detalle. Y esta que es una válvula de tormenta. Las válvulas de tormenta se utilizan previa a la terminación de un pozo, es decir, cuando se retiran los preventores, o se van a retirar los preventores, entra la válvula de tormenta. Esta válvula de tormenta está construida y tiene una manera de abrir y cerrar simplemente, y nos va a permitir retirar el conjunto de preventores y de instalar el medio árbol de producción o el árbol de Navidad. Esta es una herramienta intermedia. Miren, finalmente sí estaba la foto de la tubería flexible. Sabía yo que la tenía en un apunte, pero no recordabas que estaba en esta sección. Dice aquí que como ejemplo tenemos que terminaciones dobles, terminaciones de pozos esbeltos para yacimientos de alta presión y alta temperatura. Estos pozos alta presión, alta temperatura, generalmente los localizamos en la zona litoral del Golfo, en zona marina, a escasos 4, 5, 6 kilómetros de la playa, en el Golfo de México, en la zona de Tabasco, Campeche y Veracruz, que es donde están instaladas la mayor parte de las plataformas marinas, sobre todo en el área de Tabasco y Campeche, en la zona de Paraíso. Si alguien ha tenido oportunidad de ir a las playas, a las hermosas playas de Paraíso, alcanza a ver visiblemente a sus ojos las plataformas marinas que están a lo lejos, que se ven a lo lejos. Ahí en esas plataformas generalmente tenemos pozos de alta presión, alta temperatura, que son los que actualmente se están perforando, que son actualmente los de mayor producción en México. Y esta última foto que tenemos en los apuntes nos muestra a un ingeniero seleccionando un tipo de empacador.
El empacador, ya lo habíamos visto, no es un anillo como tal, sino es una tubería, la cual abre y cierra dependiendo del flujo o de las vueltas que se le den a la derecha o a la izquierda, y que hacen, que dan el agarre o penetran a la tubería, ligeramente la rasgan para anclarse y mantenerse ahí, ya sea que los empacadores, como lo vimos anteriormente, sean empacadores permanentes o empacadores ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Bueno, por mi parte sería todo el día de hoy. Mañana tienen examen. La mayoría de los temas que describimos hoy, los que vienen en su problemario, y